Era un cálido pero a la vez fresco día de abril. La temporada de lluvias estaba a punto de llegar. Se notaba nada más mirar las grises nubes que se avecinaban por el horizonte directamente hacia el pueblo. Algunas personas llevan con un paraguas entre sus manos, incluso a primera hora de la mañana, cuando estaba todo despejado y no se veía ninguna nube en el cielo. Y realmente era lo normal. En aquel pueblo costero nunca se sabía si iba a llover, si iba a hacer sol o si iba a granizar incluso. Era como si el tiempo en ese sitio se hubiese vuelto loco. Una vez llegó la temporada de lluvias, en la calle no se veía más que paraguas. Había más paraguas que personas, porque incluso había alguno tirado por los suelos. Tal vez algún robo, tal vez alguien tiraba el suyo para salir corriendo a ayudar a alguien importante en su casa, que se estaba inundando, tal vez alguien queriendo rescatar a un gatito atrapado en un árbol. Había gente para todo. Lo más anecdótico de la temporada de lluvias siempre fueron las inundaciones del instituto. Ese instituto de poco presupuesto, pero a la vez uno de los que mejor fama tenía. Desde luego por su infraestructura, ¿no? Cada día goteras en cada aula. Muchos alumnos se daban la libertad de llegar unos 20 minutos tarde a clase, porque sabían que habría que mover las sillas, las mesas, y a veces hasta fregar y poner cubos de agua para resolver el problema causado por la lluvia. La lluvia era un problema para ellos. Pero en otro pueblo, algo más alejado de la mano de Dios, prácticamente nunca llovía, ni en la temporada de lluvias de abril, ni en tormentas tropicales de agosto. Las personas estaban hartas de tanta sequía y del calor infernal en los meses cálidos. Otros también lo estaban del frío seco de los meses gélidos. No soportaban las temperaturas extremas, a pesar de haber pasado toda su vida ahí. Pero por algún motivo no querían mudarse. Querían quedarse en aquel pueblucho que no les ofrecía lo que ellos querían y del que tanto se quejaban. Era un frío día de la temporada de lluvias de abril. Unas cuantas personas del pueblo costero y del pueblo alejado quedaron en cambiar posiciones durante unos cuantos días. Los del pueblo costero, hartos de la lluvia, irían al pueblo seco donde no llovía, y los de este último irían a ver lo que es vivir con días de lluvia constantes y con más paraguas que personas en la calle. A ambos grupos les parecía buena idea, al menos para experimentar, aunque la gran mayoría, ya hartos, exclamaban que no volverían a su pueblo conforme llegasen al otro. Y en ese día de abril, los del pueblo alejado se sorprendieron nada más llegar. En los rostros de todos ellos se dibujaron sonrisas al ver las gotas de lluvia caer sobre ellos y sobre el suelo que estaban pisando, como si las gotas de lluvia fuesen agua bendita cayendo sobre personas creyentes, sintiéndose bendecidas a cada instante. Se sentían especiales, como aquel ciudadano de España que encuentra trabajo a la primera, o que consigue entrar en el metro sin estar lleno. Los del pueblo costero, por otra parte, sintieron una calma sin igual. No escuchaban las gotas de lluvia, solo escuchaban los pajarillos cantar, ocultos entre las hojas de los árboles en los que se posaban. No veían a nadie con paraguas, y se sentían extraños al no tener que utilizar el suyo propio. Una sensación extraña pero gratificantemente cómoda. Como cuando sales de casa por primera vez tras acabar las clases y no tienes obligación de llevar mochila. Esa sensación de falta algo, pero estoy mejor. Y en efecto, ambos grupos de pueblerinos estuvieron mucho tiempo en los pueblos contrarios. De la temporada de lluvia de abril pasamos a los primeros días calurosos de mayo, y por casualidades de la vida, en aquel pueblo alejado de la mano de Dios empezó a llover. Las personas del pueblo costero, no obstante, se sintieron, en su mayoría, melancólicas, recordando aquellos días de lluvia diarios que ahora no tenían, que les faltaban. Si bien muchos de ellos estaban convencidos de no querer pasar por ese constante torrente de agua sobre sus cabezas de nuevo, otros empezaban a extrañarlo, y esa sensación se intensificaba conforme veían caer la lluvia tras sus ventanas, frías al tacto cual lata recién sacada de la nevera. Por otro lado, en el pueblo costero donde ahora había ciudadanos de un pueblo seco, el sol se empezó a intensificar. No había humedad, era calor sin más como el que ellos vivían hacía escasas semanas. Muchas de las personas que ya vivieron esto estaban de acuerdo en que les traía recuerdos, pero que querían seguir viviendo la lluvia por la cual vinieron, como si estuviesen enamorados de ella y quisieran pasar todo el tiempo posible a su lado. Aunque bien es cierto que unos cuantos también decían que ya habían tenido suficiente, que la lluvia estaba bien, pero preferían días tranquilos, donde el único ruido de la calle fuesen los coches, los animales, la música y el cuchicheo de las personas. Pero el intercambio de pueblos no iba a ser para siempre. Llegado el día acordado, todos volvieron a sus hogares. Algunos volvieron felices, otros volvieron tristes, otros volvieron con una mezcla de emociones que no sabían describir. Pero desde luego, muchos de los del pueblo seco donde nadie quería salir por algún motivo, empezaron a añorar esa lluvia y a querer buscarla en otras zonas. Y algunos de los del pueblo costero estaban queriendo huir de ella una vez más. El primer día fue nostálgico, el segundo también, pero en menor medida, y a partir de ahí, para ellos ya fue un ruido constante y una molestia que no querían soportar. Unos tenían una bendición para otros tantos, mientras que esos otros tantos tenían la calma que querían los otros.